Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El viento del oeste, ese viejo y sabio cantor, siempre guarda secretos entre sus susurros, historias que se mecen como hierba alta en la llanura. Yo, que he cabalgado bajo soles implacables y lunas plateadas, que he compartido el fuego con forajidos y santos por igual, he aprendido a escuchar. Y de entre esos ecos, queridos amigos, surge un relato que no es de oro ni de plomo, sino de algo mucho más valioso: la resiliencia del espíritu humano, el nacimiento de la esperanza donde solo anidaba la desolación. Permítanme, pues, desenrollar este lienzo de tiempo y llevarlos a un rincón polvoriento de 1885, donde el corazón de la frontera latía con una verdad cruda y hermosa. El sol de Arizona era un martillo ardiente sobre el yermo, una deidad inclemente que todo lo secaba, todo lo reducía a polvo y resignación. Las sombras, mezquinas en su refugio, apenas ofrecían consuelo. En aquel vasto lienzo de siena y ocre, una figura solitaria cabalgaba, envuelta en una nube de polvo que se elevaba como un sudario tras ella. Era Eleanor Vance, y su rancho, una mota casi invisible en ese mar de aridez, era tanto su refugio como su prisión. Eleanor no era una flor delicada, marchita por el sol. El oeste la había forjado con el mismo hierro que forjaba las herraduras de su mula. Cada línea en su rostro curtido por el viento contaba una historia de pérdidas, de batallas silenciosas libradas contra una vida que no ofrecía tregua. Sus manos, nudosas y fuertes, sabían de arar la tierra ingrata, de remendar cercas rotas, de cargar cubos de agua que pesaban tanto como el dolor en su pecho. Llevaba años viuda y el eco de su risa, que una vez llenó la pequeña cabaña de madera, se había disipado con el último aliento de su esposo, dejando un silencio tan denso que a veces le costaba respirar. Los recuerdos de un hijo que nunca llegó a nacer, de esperanzas que el destino le arrancó de las manos con una crueldad indiferente, eran cicatrices invisibles que ardían bajo su piel. La cabaña, construida con troncos robustos y un techo de tierra apisonada, era un testimonio de su tenacidad. Por dentro era espartana: una mesa tosca, 2 sillas de madera, una cama con un colchón de paja, una pequeña estufa de hierro y algunas herramientas colgadas en la pared. El olor a leña quemada y a café fuerte se aferraba a las paredes, mezclándose con el tenue aroma a polvo que se filtraba por las rendijas. Fuera, la tierra estaba cuarteada, sedienta, y las pocas cabezas de ganado que pastaban eran flacas, testarudas, como la propia Eleanor. Había días en que el único sonido que rompía el vasto silencio era el ulular distante de un coyote o el chirrido de la bomba de agua, y en esos momentos la soledad se le metía en los huesos, fría y pesada. Su cabello, del color del anochecer, estaba siempre recogido en una trenza apretada, y sus ojos, de un azul tan profundo como el cielo antes de una tormenta, rara vez revelaban la tormenta interna que bullía en su alma. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían llorado hasta secarse, y ahora solo observaban el mundo con una mezcla de cansancio y una inquebrantable, aunque a veces agotadora, determinación. La gente del pueblo más cercano, a un día de viaje,
La conocía como la viuda Vance, una mujer recia y de pocas palabras que prefería la compañía de sus pensamientos y el trabajo duro a la charla ociosa. Se rumoreaba que había un dolor en ella tan antiguo como las montañas a la distancia, y que ese dolor era el muro invisible que la separaba del resto del mundo. Ese día, sin embargo, algo la había impulsado a romper su rutina. No era una necesidad de provisiones urgente, ni un negocio ineludible. Era un presentimiento, una punzada inexplicable en el pecho, una voz silenciosa que le susurraba que debía ir al pueblo, que algo la esperaba allí. Eleanor no era dada a fantasías, pero había aprendido a confiar en esas corazonadas, pues el oeste, en su brutalidad, a menudo le había enseñado que la intuición era una herramienta tan vital para la supervivencia como un buen rifle. Así que, con un nudo en el estómago, ensilló a su fiel mula, empacó un poco de carne seca y agua y se puso en camino, dejando atrás el silencio de su rancho por el silencio aún más opresivo del desierto. El viaje fue monótono, bajo un sol que blanqueaba el cielo y la tierra. El calor era tan intenso que el aire vibraba, distorsionando el horizonte en espejismos danzantes. Eleanor sentía el sudor pegarse a su piel, el polvo incrustarse en cada poro, pero su mente estaba fija en el pueblo. ¿Qué la esperaba allí? ¿Una sorpresa? ¿Un problema? Su vida era una serie de rutinas inquebrantables, y esta desviación, por pequeña que fuera, le producía una extraña mezcla de aprensión y una diminuta chispa de expectación, casi olvidada en su corazón. Al caer la tarde, las primeras siluetas del pueblo de Redemption Creek emergieron de la bruma del calor. Era un asentamiento modesto, apenas unas pocas docenas de edificios de madera y adobe descolorido, apiñados a lo largo de una calle principal polvorienta. Un salón con un piano desafinado, una herrería con el constante martilleo del metal, una tienda general que olía a melaza y café, una oficina del sheriff que parecía a punto de derrumbarse. El aire estaba cargado con el olor a caballo, a tabaco y a la promesa de whisky barato. Eleanor ató su mula a un poste descolorido frente a la tienda general, sus ojos azules escudriñando el ambiente, buscando la razón de su inexplicable viaje. La calle, por lo general tranquila a esa hora, estaba inusualmente concurrida. Un murmullo bajo de voces se elevaba, teñido de curiosidad y, extrañamente, de una indiferencia fría que le erizó el vello de la nuca. Siguiendo el murmullo, Eleanor se abrió paso entre la pequeña multitud que se había congregado en 1902, la plaza central, donde un tosco estrado de madera había sido erigido. Su corazón dio un vuelco. No era una venta de ganado, ni un anuncio de recompensa. Era algo mucho más desolador. Lo que vio allí fue una bofetada helada en el rostro del alma. Sobre el estrado, bajo la mirada curiosa y distante de los aldeanos, había 3 figuras pequeñas, niños. Estaban atados, sus manos sujetas con cuerdas ásperas, y lo más desgarrador de todo, sacos de arpillera cubrían sus cabezas, ocultando sus rostros, despojándolos de toda identidad, reduciéndolos a meros bultos, como si fueran sacos de grano o animales de carga. El aire, ya pesado por el calor, se volvió denso con la vergüenza ajena y el dolor silencioso que emanaba de esas pequeñas formas. Un hombre de voz chillona, gordo y con el rostro sudoroso, golpeaba un mazo contra un tronco, pregonando la mercancía. «¿Quién da más? 3 bocas menos que alimentar en el orfanato», gritaba el subastador, su voz resonando con una crueldad que no se molestaba en disimular. Fuertes, sanos, listos para trabajar, una ganga para quien necesite manos en el rancho o en la casa. Empecemos con $5 por los 3. El murmuro de la multitud era un eco de su propia miseria. Algunos se encogían, otros miraban al suelo, la mayoría mantenía una expresión impasible.
Eleanor sintió una náusea profunda, un ardor que le subía por la garganta. Su propio pasado de pérdidas, de un hogar familiar que se desvaneció como humo, se proyectó en esos pequeños cuerpos. Vio en ellos no solo la desdicha del abandono, sino una injusticia tan flagrante que le pareció que el sol mismo se había detenido en el cielo para ser testigo de tanta ignominia. Su mano, casi por inercia, se dirigió al bolsillo interior de su chaqueta, donde guardaba sus últimos ahorros, unas pocas monedas de oro y billetes ajados, el sustento de meses de trabajo duro, lo único que le quedaba para asegurar el futuro incierto de su rancho. Una voz áspera se alzó entre la multitud. $6. Era un hombre corpulento, con una barba rala y ojos pequeños y astutos, conocido en la región como Silas Abernathy, un terrateniente de dudosa reputación, famoso por su crueldad y la forma en que explotaba a sus trabajadores. Eleanor ya le había escuchado hablar. Su voz era un crujido seco como hojas muertas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Saber que esos niños caerían en manos de un hombre así le pareció una tortura más allá de lo imaginable. ¡7! Gritó otra voz, pero con menos convicción. El subastador miró a Abernathy, esperando una oferta más alta. Abernathy sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se fijaron en los niños atados. Uno de ellos, el más pequeño, se estremeció, y un sollozo ahogado escapó del saco. Fue un sonido minúsculo, apenas perceptible entre el bullicio, pero para Eleanor resonó como un trueno. Fue la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió un fuego largamente dormido en su corazón. Su propia búsqueda de algo que llenar el vacío, ese presentimiento que la había guiado, de repente cobró un sentido brutal y desgarrador. No podía, simplemente no podía permitirse mirar hacia otro lado. Sin pensarlo dos veces, sin considerar las consecuencias, su voz, sorprendentemente clara y firme, cortó el aire como un látigo. $30. Un silencio atónito cayó sobre la plaza. $30 era una fortuna en ese lugar, por cualquier cosa, y mucho más, por mercancía humana. El subastador la miró boquiabierto, luego a Abernathy, quien había fruncido el ceño, su expresión transformándose de arrogancia a una mezcla de sorpresa y furia. $30, repitió el subastador con los ojos brillando de codicia. $30 en oro, afirmó Eleanor sacando las monedas y exhibiéndolas en su palma temblorosa, el tintineo resonando en el silencio expectante. No le quedaba casi nada después de eso, pero la decisión ya estaba entomada. Abernathy gruñó, un sonido de bestia acorralada. No valen tanto, mujer. Esos críos son un estorbo. Para usted, tal vez, replicó Eleanor, su mirada azul fija en el subastador, desafiante. Pero yo ofrezco 30. ¿Alguien más? Nadie más habló. El silencio se prolongó, solo roto por el suave gemido del niño más pequeño. El subastador, con un movimiento de cabeza, golpeó el mazo con un golpe seco. ¡Vendidos! A la señora Vance por $30. Eleanor avanzó, el corazón latiéndole desbocado. La multitud se abrió para dejarla pasar, susurrando y mirándola con una mezcla de asombro y lástima. Ignorándolos, subió al estrado. La cuerda era áspera bajo sus dedos. Desató con cuidado las manos del niño más grande, luego las del mediano y finalmente las del más pequeño. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada nudo deshecho fuera una promesa silenciosa. Con manos aún temblorosas, Eleanor alcanzó el saco del niño mayor. Lo levantó con delicadeza, revelando un rostro enjuto, cubierto de suciedad, enmarcado por un cabello castaño revuelto. Pero lo que la impactó fueron sus ojos,
Eran de un azul hielo, gélidos y duros, viejos antes de tiempo, llenos de una rabia contenida y una desconfianza tan profunda que casi podía tocarse. Se llamaba William, como Eleanor descubriría más tarde, y su alma, visiblemente herida, era una fortaleza impenetrable. Tenía quizás 12 años, pero la mirada de un hombre que había visto demasiado. Luego desató el saco del segundo niño. Caleb, de unos 10 años, era más menudo, con ojos de un verde avellana que observaban el mundo con una vigilancia silenciosa y constante. No lloraba, no se quejaba, solo miraba, absorbiendo cada detalle, su presencia casi fantasmal. Parecía una sombra, siempre a la espera, siempre listo para desaparecer si el peligro acechaba. Finalmente, el más pequeño. El saco sobre su cabeza era desproporcionadamente grande. Eleanor lo retiró con una ternura que no sabía que aún poseía. Reveló un rostro angelical, apenas manchado por la suciedad, con ojos grandes y curiosos, de un color miel que brillaban con una inocencia casi dolorosa en ese entorno. El niño la miró fijamente, una sonrisa tenue asomando en sus labios. Y entonces, con una voz pequeña, pero sorprendentemente clara, como si la hubiera conocido de toda la vida, pronunció: «Eleanor Vance, viniste a llevarme a casa». El aliento se le atascó en la garganta a Eleanor. Su nombre. ¿Cómo podía saber su nombre? Y su afirmación, la promesa de una voz misteriosa que le había dicho que ella vendría, resonó en lo más profundo de su ser, tocando las plegarias silenciosas que ella misma había elevado al cielo en sus noches de soledad, pidiendo algo, cualquier cosa, que diera sentido a su existencia. Las lágrimas, que creyó perdidas para siempre, picaron en sus ojos. Este pequeño, Leo, de quizás 5 años, era tan frágil, tan lleno de una fe ciega, que la sacudió hasta los cimientos. Su llegada y la de sus hermanos no era una simple compra. Era una revelación, un eco de una oración que ella no recordaba haber pronunciado en voz alta, pero que su alma había gritado al desierto. Con los niños a cuestas, Eleanor salió de la plaza, el silencio de la multitud a sus espaldas. El camino de regreso al rancho fue largo y tortuoso, no solo por el terreno, sino por el peso de la nueva realidad. William se mantuvo distante. Sus ojos de hielo nunca abandonaron a Eleanor. Caleb observaba el camino, el paisaje a su hermana, cada detalle con una atención casi obsesiva. Leo, el más pequeño, se aferraba a la mano de Eleanor, de vez en cuando le sonreía y susurraba: «Estamos yendo a casa», una y otra vez, como un mantra que calmaba el alma de Eleanor. Los primeros días en el rancho fueron un caos. Los niños no sabían qué hacer con la libertad ni con la aparente amabilidad de Eleanor. William se negaba a hablar, a comer, a confiar. Caleb, como una sombra, evitaba el contacto, pero su mirada lo seguía todo. Leo era el único que se acercaba, el único que parecía entender la naturaleza de su nueva oportunidad. Poco a poco, con paciencia infinita, Eleanor comenzó la ardua tarea de construir un hogar donde solo había soledad, de curar heridas que iban más allá de lo físico. Les enseñó a regar el pequeño huerto, a alimentar el ganado, a coser, a leer los rastros en la tierra. Más importante aún, les enseñó que podían volver a confiar, que podían pertenecer. Les contó historias sencillas, les cantó canciones antiguas que su madre le había enseñado, y en las noches, bajo el manto de estrellas, les mostraba las constelaciones, nombrándolas y creando pequeños mitos para cada una, intentando devolverles la magia que la vida les había robado. Cuando la frágil paz que Eleanor estaba tejiendo con tanto esmero apenas comenzaba a asentarse, una nueva amenaza emergió del horizonte. Un día, una silueta solitaria apareció en la distancia, cabalgando hacia el rancho. No era un vaquero, ni un comerciante.
El caballo era de raza. El jinete, imponente y vestido con una pulcritud que contrastaba con la desolación del paisaje. Era el alguacil federal Josiah Thorne. Josiah Thorne era un hombre de ley. Su reputación lo precedía. Alto, de hombros anchos, con un rostro cincelado por la experiencia y una mirada penetrante, de un gris tormentoso que no perdía detalle. Llevaba el uniforme impecable de un alguacil federal, el distintivo brillante en su pecho, el revólver enfundado en la cadera, con una facilidad que sugería años de práctica. Había llegado a Redemption Creek y de allí, siguiendo el rastro de un rumor persistente, hasta el solitario rancho de Eleanor. Su misión, investigar la supuesta adquisición de niños fuera del sistema establecido, una práctica que, aunque no ilegalizada en todos los lugares, era vista con sospecha y a menudo encubría abusos. Su deber era claro: si encontraba irregularidades, debía devolver a los niños a custodia. La presencia de Josiah chocó frontalmente con el mundo que Eleanor estaba construyendo. Él representaba la ley, el sistema, la burocracia que ella había desafiado al actuar por pura compasión. Eleanor vio en él una amenaza directa a la incipiente familia que estaba floreciendo, un peligro inminente para la seguridad de los niños que había jurado proteger. Se interpuso entre Josiah y los niños, sus ojos azules ardiendo con una determinación feroz. Alguacil Thorne, ¿a qué debo el honor de su visita? Su voz era tensa, cortante, como un alambre de púas. Josiah desmontó con gracia, su mirada escudriñando el rancho, a los niños que se habían agrupado detrás de Eleanor y finalmente a ella. Señora Vance, he recibido informes sobre la situación de estos niños. Mi deber es asegurar su bienestar y que la ley se cumpla. Su voz era profunda, tranquila, autoritaria, pero con una resonancia que sugería una historia propia, un pasado enigmático que lo había llevado a ser un hombre de justicia inquebrantable. La desconfianza fue mutua, palpable en el aire abrasador del desierto. Eleanor no confiaba en la ley, que en su experiencia a menudo llegaba tarde o simplemente no llegaba. Josiah, por su parte, veía en Eleanor a una mujer misteriosa, capaz de un acto de caridad desmedida, pero también de ocultar algo, de desafiar las normas. El oeste era un lugar donde la ley a menudo se doblaba o se rompía, y su trabajo era enderezarla. Pero algo en la mirada de esa mujer, en la forma en que los niños se aferraban a ella, le decía que esta sería una investigación diferente a todas las demás. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta, ¿qué camino tomará el corazón en medio de la aridez? Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos de El alma del oeste. Totei. Presencia de Josiah Thorne en el rancho de Eleanor era una espina clavada en la rutina recientemente establecida. Día tras día, el alguacil federal permanecía observando sin interponerse, pero su mirada lo pesaba todo. Dormía en la pequeña choza de herramientas, comía los alimentos que Eleanor, con una mezcla de resentimiento y pragmatismo, le ofrecía y pasaba largas horas sentado en el porche, limpiando su revólver o revisando papeles, pero siempre con un ojo puesto en los niños. William, el mayor, lo observaba con la misma desconfianza helada que le profesaba a Eleanor al principio. Caleb, como una sombra, se movía silencioso a su alrededor, estudiándolo. Solo Leo, con su inocencia inquebrantable, se atrevía a acercarse, a veces ofreciéndole una flor silvestre o un dibujo de un coyote. Josiah, con una paciencia sorprendente,
respondía a las preguntas del pequeño, y una vez, Eleanor lo vio esbozar una sonrisa genuina al recibir uno de los dibujos de Leo. Esa imagen, un atisbo de humanidad en el hombre de la ley, la desconcertó. Las conversaciones entre Eleanor y Josiah eran tensas, formalistas, una danza de preguntas y respuestas evasivas. Él indagaba sobre el orfanato de donde provenían los niños, sobre los detalles de la subasta, sobre la capacidad legal de Eleanor para ser su tutora. Ella, por su parte, respondía con parquedad, sus palabras medidas, sus ojos desafiantes. «Los niños están mejor aquí», decía, su voz firme. «Tienen comida, un techo y no hay cadenas ni sacos en sus cabezas». Josiah no podía discutir con eso. Observaba la forma en que Eleanor les enseñaba a leer con un viejo libro polvoriento, la paciencia con la que les mostraba a ordeñar la cabra, la dedicación con la que les remendaba la ropa. Veía el miedo disminuir en los ojos de Caleb, la dureza en los de William suavizarse un ápice. Y, a pesar de su deber, una semilla de admiración comenzó a crecer en su interior. Josiah Thorne no era un hombre sin pasado. Su férrea devoción a la justicia nacía de una tragedia personal, de una familia que la ley no pudo o no quiso proteger. Había visto la corrupción, la indiferencia, y había jurado que él sería diferente. Pero aquí, en el rancho de Eleanor, la línea entre la ley y la justicia se difuminaba. La ley dictaba el sistema, las reglas. La justicia, sin embargo, era a veces un acto de desobediencia, un acto de corazón. Una tarde, mientras William intentaba en vano arreglar una cerca rota, frustrado hasta la médula, Josiah se acercó. Sin una palabra le quitó el martillo de las manos, le mostró cómo sujetar el listón correctamente, cómo clavar el clavo con un solo golpe certero. William al principio se encogió, esperando un regaño, un golpe, pero Josiah solo asintió. Le devolvió el martillo y le dijo: «Se necesita paciencia, muchacho, y un buen ojo». Fue un gesto pequeño, pero Eleanor, que observaba desde la cocina, sintió un calor inusual en su pecho. Caleb, escondido detrás de un barril, también lo notó. Desde 1900, ese día William, aunque aún reservado, comenzó a observar a Josiah con una curiosidad menos hostil. Con el paso de las semanas, los muros entre Eleanor y Josiah comenzaron a resquebrajarse. Hablaban de cosas triviales: el clima, el estado de los pastos, la escasez de agua. Luego, las conversaciones se hicieron más profundas. Josiah le habló de su vida en el este, de la injusticia que lo llevó al oeste. Eleanor, con una reticencia que se fue disolviendo, le confió un poco de su propia historia, de la pérdida que la había dejado tan sola. Había momentos de silencio, cargados de una comprensión tácita, de una conexión que iba más allá de las palabras. Una atracción, sutil al principio, crecía entre ellos, una chispa inesperada en medio de la adversidad. Era una atracción forjada en el respeto mutuo, en la observación de la integridad del otro, en el descubrimiento de la vulnerabilidad debajo de la fachada de fortaleza. Eleanor se sorprendió a sí misma buscando su mirada, sintiendo un leve cosquilleo cuando sus manos se rozaban al pasarle una taza de café. Josiah, por su parte, se encontró pensando en ella más allá de su deber, en el misterio de sus ojos azules, en la fuerza tranquila de su espíritu, pero la frágil tregua se rompió con el estruendo de cascos y el grito de un hombre furioso. Era Silas Abernathy. Había regresado, y esta vez no venía solo. Un par de matones de aspecto rudo lo acompañaban, sus rostros marcados por la crueldad y la avaricia. Abernathy, con su barba descuidada y sus ojos pequeños, brillaba con una rabia contenida.
Había rumoreado en el pueblo sobre la excentricidad de Eleanor, sobre cómo había robado a los niños que él, por derecho de costumbre, creía que debían ser suyos por un precio más bajo. La humillación de haber sido superado en la subasta y la pérdida de lo que consideraba su propiedad barata lo había carcomido. «Vance, salga de su agujero», gritó Abernathy, su voz retumbando en el rancho. «Vengo a reclamar lo que es mío». Eleanor salió de la cabaña, con Josiah un paso detrás de ella, su mano ya en la empuñadura de su revólver. Los niños se habían escondido dentro, pero sus gemidos y el susurro de sus nombres resonaban en el corazón de Eleanor. «Estos niños no son propiedad de nadie, Abernathy», dijo Eleanor, su voz baja pero llena de una furia gélida, «y menos la suya». «Los compré. Me robaste mi adquisición», escupió Abernathy, sus ojos inyectados en sangre. «Y ahora vengo a llevármelos. Y si te interpones, mujer, te arrepentirás». El aire se volvió denso con la amenaza. Los matones de Abernathy se movieron, sus manos inquietas sobre las armas. Eleanor sintió un nudo en el estómago, pero su determinación era inquebrantable. Ni por un momento consideró ceder. Su promesa a los niños, el juramento silencioso que había hecho ese día en el pueblo, ardía en su alma. No iba a permitir que volvieran a ser tratados como ganado. Josiah, con su imponente presencia, dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre Eleanor y Abernathy. «Silas Abernathy», su voz era calmada, pero con una autoridad innegable. «Soy el alguacil federal Josiah Thorne. Estos niños están bajo la protección de la señora Vance. Su venta fue legal y final. No tienen ningún derecho aquí». Abernathy se rió, una risa áspera que resonó por el rancho. «Un alguacil. ¿Y qué? La ley en este rincón del mundo la pongo yo, y mis manos son las que hacen que la justicia sea rápida. Esa mujer me robó, y me llevo. Lo que es mío, con o sin permiso de un federal de pacotilla». Sus matones se acercaron, uno de ellos sacando lentamente un cuchillo de su funda. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. El dilema de Eleanor era desgarrador. Había jurado proteger a esos niños, pero ¿a qué costo? Josiah, el hombre que había llegado como una amenaza, era ahora su único aliado, pero él representaba el sistema que tanto le había quitado. ¿Podía confiar en él con su corazón, con el futuro de esta incipiente familia? La vulnerabilidad que sentía, una emoción a la que se había negado durante años, era abrumadora. Pero al mirar a Josiah, vio no solo a un hombre de ley, sino a un hombre de honor, a alguien que, a pesar de su deber, también había visto el valor de lo que ella estaba construyendo. No había otra opción, tenía que confiar. «Alguacil», dijo Eleanor, su voz más suave ahora, con una nueva confianza. «Estos niños son mi familia, y no permitiré que nadie les haga daño». Era una declaración de guerra, pero también una declaración de confianza. Josiah asintió, una chispa de respeto brillando en sus ojos grises. «Lo entiendo, señora Vance, y mi deber es proteger a los inocentes». Su mano se apretó en la empuñadura de su colt. «Señor Abernathy, le sugiero que se retire. No tengo intenciones de perder la paciencia». Abernathy gruñó. «No me iré con las manos vacías. Esos niños son trabajadores y esa mujer me debe». Dio un paso amenazadoramente hacia Eleanor, su mano libre extendiéndose hacia ella. En un instante, la tensión explotó. Josiah, con la velocidad de un felino, desenfundó su colt. El clic metálico resonó en el aire. Abernathy, sorprendido por la velocidad y la determinación del alguacil, se detuvo en seco. Pero uno de sus matones, más impulsivo o tonto, sacó su propio revólver. «¡Quieto!»,
La voz de Josiah era un trueno, pero el matón disparó. El disparo rasgó el aire, pasando peligrosamente cerca de la cabeza de Josiah. Sin vacilar, Josiah respondió. Su disparo fue certero. El matón cayó al suelo, gritando, su arma cayendo de sus manos. El otro matón, pálido de miedo, se quedó inmóvil. Abernathy, al ver a su hombre herido y la fría determinación en los ojos de Josiah, comprendió que había subestimado a la mujer y al alguacil. La furia se transformó en miedo. «¡Esto no ha terminado, Vance! ¡Volveré!», gritó Abernathy, su voz temblorosa, mientras ayudaba a su matón herido a subir al caballo. Luego, con una última mirada de odio, los tres jinetes se dieron la vuelta y huyeron, dejando una estela de polvo y el olor a pólvora en el aire. El silencio que siguió fue diferente, no de opresión, sino de alivio. El sol seguía cayendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Eleanor miró a Josiah. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos la encontraron, y una sonrisa apenas perceptible asomó en sus labios. La alianza, forzada por la necesidad, había cimentado algo más profundo. La ley del oeste había obligado a una elección, y ellos la habían hecho eligiendo la justicia y la protección de los inocentes. La poética calma que siguió a la tormenta en el rancho de Eleanor Vance fue casi tan palpable como el polvo que se asentaba en el aire. El sol se ponía, pintando el horizonte con pinceladas de fuego y brasa, y el cielo, inmenso y estrellado, comenzaba a desvelar su manto de misterios. El olor a pólvora se disipaba lentamente, su lugar tomado por el dulce aroma de la tierra mojada, por una reciente brisa nocturna, una bendición en ese desierto implacable. Dentro de la cabaña, los niños, aún temblorosos, se habían aferrado a Eleanor. William, por primera vez, no solo la miraba, sino que se apoyaba en ella, su pequeña mano en su blusa. Caleb, silencioso como siempre, se había acurrucado a un lado, sus ojos verdes fijos en la puerta, como si esperara el regreso del peligro, pero su cuerpo, por primera vez, estaba relajado contra el de Eleanor. Y Leo, el pequeño Leo, se había dormido en sus brazos, su respiración suave y rítmica como un arrullo, su fe inquebrantable en Eleanor Vance, que vino a llevarlo a casa, convertida en una realidad tangible. Josiah Thorne, después de asegurarse de que Abernathy y sus matones no regresarían esa noche, había regresado a la cabaña. El ambiente dentro era de un alivio profundo, casi sagrado. Eleanor levantó la vista, sus ojos azules encontrando los suyos. No había necesidad de palabras. La gratitud, el respeto y una incipiente ternura fluían entre ellos. Era un reconocimiento mutuo de la fuerza y la vulnerabilidad, de la nobleza del alma que cada uno había revelado al otro en el crisol del peligro. «Están a salvo, Eleanor», dijo Josiah, su voz baja, casi una promesa. Se sentó en la silla frente a ella, el peso de su revólver en la cadera sintiéndose más ligero, su deber tomando una nueva forma. «Gracias, Josiah», respondió Eleanor, su voz apenas un susurro. La palabra gracias le supo a redención, a la posibilidad de un futuro que no había osado soñar. «No sé qué habría hecho sin usted». Él la miró, sus ojos grises, revelando una profundidad que Eleanor no había visto antes. «Hizo lo correcto, Eleanor, lo que tenía que hacer, y la ley, a veces, tarda en alcanzar la verdad del corazón». Se hizo un silencio cargado de significado. Josiah tomó una decisión. Su deber como alguacil federal era asegurar la ley, pero su corazón, forjado en la búsqueda de la justicia, le decía que estos niños ya habían encontrado su hogar. «No había irregularidad aquí, sino un milagro. He tomado una decisión, Eleanor», continuó, su voz firme y serena. «Estos niños están donde deben estar, bajo su cuidado. Ningún orfanato, ninguna burocracia podría ofrecerles lo que usted les ha dado. Haré un informe,
uno que garantice su tutela legal. Me aseguraré de que nadie, ni Abernathy ni nadie más, vuelva a molestarlos. Las palabras de Josiah eran como un bálsamo para el alma de Eleanor. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente cayeron, silenciosas y cálidas, por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una esperanza que brotaba en el lugar más inesperado. Su corazón, que había sido una fortaleza cerrada por el dolor, se abrió un poco más. Ella lo miró, sus ojos llenos de una emoción cruda y sincera. «¿Y usted, Josiah?», preguntó Eleanor, su voz temblorosa. «¿Qué hará usted?». Josiah se levantó, se acercó a ella. Su mano, grande y fuerte, se posó suavemente sobre la suya, que aún sostenía a Leo. El contacto fue un escalofrío que la recorrió, una promesa tácita. «Mi deber es la justicia, Eleanor, y la justicia a veces necesita un hogar. Quizás mi camino pueda llevarme aquí por un tiempo, si usted me lo permite». Sus ojos grises, antes tan distantes y profesionales, ahora reflejaban una ternura que derretía el hielo en el alma de Eleanor. El amor, esa fuerza incontrolable, había encontrado un camino para florecer en medio del polvo y la desolación del viejo oeste. No era un amor de pasión desenfrenada, sino uno forjado en el crisol de la adversidad, en la defensa de los inocentes, en el respeto mutuo por la fuerza del espíritu. Era un amor paciente, silencioso, que prometía crecer con cada amanecer, con cada desafío superado juntos. Eleanor, acostumbrada a la soledad, sintió la promesa de una compañía, de un compañero de vida, que no solo compartía su carga, sino que la hacía más ligera. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Josiah Thorne no se fue. Dejó su insignia federal en el escritorio, guardada, pero no olvidada. Se integró en la vida del rancho, sus fuertes manos ayudando con las tareas diarias, su mente aguda aportando soluciones a los problemas. William, lentamente, comenzó a confiar, a hablar, a mirar a Josiah no solo como un protector, sino como una figura paterna. Caleb, el observador silencioso, de repente, un día le preguntó a Josiah cómo disparar su revólver, un signo de una confianza que Josiah no había esperado. Y Leo, el faro de esperanza, siguió siendo el pegamento que unía a esta familia, sus risas y susurros llenando la cabaña de una alegría que Eleanor creyó que nunca más volvería a escuchar. El rancho, que una vez fue un lugar de soledad y desolación, se transformó. Las flores silvestres que Eleanor plantaba con esmero parecían florecer con más vigor. El ganado, mejor cuidado, se veía más saludable. Pero más importante que la prosperidad material era la prosperidad del espíritu. Las paredes de la cabaña, antes mudas, ahora resonaban con el sonido de la vida. Risas de niños, el murmullo de Josiah leyendo historias por la noche, el suave tintineo de Eleanor cocinando. La mesa, antes solitaria, se llenó de vida, de alimento, de la calidez de una familia que se había encontrado en las circunstancias más inverosímiles. Eleanor, cuyo corazón había estado sellado por el dolor, encontró la redención no en el olvido, sino en el acto de dar, de cuidar, de amar sin reservas. Josiah, el hombre de la ley, encontró su verdadera justicia en la protección de esta familia, en la construcción de un hogar, en el amor inesperado de una mujer fuerte y de unos niños que lo necesitaban. La historia de Eleanor y Josiah, la historia de El corazón de la frontera, no era solo una historia de supervivencia en un mundo cruel, sino un testimonio de que incluso en los rincones más áridos, la compasión puede echar raíces profundas, y el amor, ese milagro silencioso, puede transformar el desierto en un oasis. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado.
Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en las tinieblas más profundas, y que el coraje de un corazón bondadoso puede cambiar el destino. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato, por ser parte de esta travesía. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, y que estas voces, estas verdades, sigan encontrando un oído atento.